No podemos ser indiferentes sobre lo que está aconteciendo en Venezuela, que nos ha ayudado tanto en momentos en que la República Dominicana lo necesitó en el pasado. En un momento donde Venezuela gozaba de prosperidad y de estabilidad. Prosperidad económica y estabilidad política. Por eso no es extraño que los venezolanos que viven y que están en la República Dominicana al día de hoy gocen del apoyo y la solidaridad de los dominicanos. Pero a raíz de lo que aconteció el domingo con las elecciones, en donde la oposición no reconoce los resultados que ha dado el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano calificado y el órgano que tenía que dar los resultados, y lo dio. La oposición dice que esas elecciones la ganaron. Y todos los observadores que fueron allá, los de ellos y los que no eran tan de ellos, como el del Centro Carter, que le permitieron también participar, han dado una opinión y se han referido a la situación que pasa en Venezuela. Independientemente de que Venezuela se haya visto en situaciones parecidas de inconformidad con el régimen, de inconformidad con el gobierno de Nicolás Maduro, con el gobierno del chavismo, este proceso del domingo tiene un condimento especial, que independientemente de todo, tuvo veedores y los veedores están pidiendo a voces el cotejo del resultado de los aparatos con el papelito que emiten, que la gente echó. Hay que cotejar eso porque el sistema electoral de ellos así lo dice. Entonces, en el día de ayer se hizo una manifestación. Miren ustedes esta marcha de Edmundo González y María Corina Machado, en donde la gente estuvo ahí, donde el pueblo se lanzó a las calles reclamando que se reconozca la voluntad popular. Y pienso que ese es el condimento interesante que tiene que llevar la oposición. Lo que no me gusta es que solo veo a Edmundo González y a Corina. Habían 10 candidatos y dije que tienen que unificar la oposición. O sea, todos los candidatos de la oposición deben participar en los encuentros que se hacen, en la convocatoria que se hacen. Deben de participar todos, porque eso significa que estarían unidos. Lo correcto hubiese sido que ellos hubiesen ido a la contienda electoral con un solo candidato. Porque cuando tú vas a una contienda electoral y tienes 10 candidatos, significa eso que la oposición no estaba compacta. Y a la hora de exigir, entonces cuando no se está compacto es más difícil. La gente está decidida, la gente está de cierta forma desesperanzada, que le han apagado el último rayito de luz que podían ver, y por eso la gente se manifiesta de esa naturaleza. Se está hablando que al día de hoy hay varias cifras. Se habla de 4 muertos, otros hablan de 5, otros hablan de 3, otros dicen 11. Lo cierto es que en las manifestaciones que pasaron, que han acontecido y que están aconteciendo en Venezuela, hay fallecidos, hay heridos. Cuando usted le destruye la esperanza a la gente no le importa morir, porque no tiene esperanza. Eso es peligroso. Ahora, algo también que tiene un condimento especial es que se ha pedido, el presidente de la Asamblea ha pedido que se persiga a Corina Machado y a Edmundo González. Entonces, solicita cárcel para ellos. Pienso que esa no es la tesitura, ese no debe ser el discurso, porque así van a complicar más la situación. Así la situación se va a complicar más. No puede Maduro venir con el mismo librito de antes, de perseguir, de meter preso a todos los líderes políticos que lideraban en un momento la oposición, que tenían posibilidades. Bueno, se le hacían expediente y lo trancaban. Ya no se puede, porque los ojos del mundo están observando a Venezuela, independientemente del apoyo ruso, chino, independientemente de eso.
Porque una cosa es que ustedes lo apoyen porque son afín a ellos, pero saben en el fondo que lo que está pasando y está aconteciendo en Venezuela no es lo correcto. O sea, usted fue a un proceso electoral, pero usted no puede ir a un proceso electoral, perder unas elecciones y decir que usted la ganó. Entonces, no debió de ir al proceso. No debió de ir al proceso y torpedear ese proceso electoral. Entonces, ya con este pedimento y se habla de que hay una disposición de apresar a Corina Machado y a Edmundo, quien es el candidato de la oposición, quien se dice que fue el que ganó la contienda electoral, entonces tú no puedes hacerlo de esa manera, y ya Estados Unidos de cierta forma se ha pronunciado sobre eso, y la senadora María Elvira Salazar dice que tenga mucho cuidado con toparle a Machado o a Edmundo, porque entonces Estados Unidos se va a meter de cabeza. Hay que ver si lo haría. Y le voy a decir algo importante a los venezolanos. Le voy a decir algo muy importante. Es desde dentro, no es desde fuera, que se va a combatir lo que está pasando en Venezuela. Usted puede protestar fuera, usted puede poner que toda la comunidad internacional proteste y que castigue y que condene lo que está pasando en Venezuela, porque quieren que se respete la voluntad popular. Ahora, yo les voy a poner un ejemplo sencillito, que nosotros sí sabemos de eso, de cuando llamamos a la comunidad internacional. Haití. ¿Qué tiempo se estuvo llamando a la comunidad internacional para que interviniera en Haití? Muchos años. Bueno, desde que el presidente Abinader llegó al poder en el 2020, empezó a llamar la comunidad internacional, y en el 2024 fue que se produjo una situación para que la comunidad internacional preparara unos militares y fueran allá a pacificar ese país. Pero tiene las condiciones o la misma categoría Haití que Venezuela, jamás, jamás. Porque Venezuela tiene un gobierno, legítimo o ilegítimo, tiene un gobierno. Legítimo o ilegítimo, lo tiene. Tiene el monopolio de la fuerza, el poder controla el monopolio de la fuerza. Entonces, si la comunidad internacional tardó 4 años para ir a un país fallido, sin fuerzas armadas, sin nada, controlado por bandas, imagínense a un país que de cierta forma tiene fuerzas armadas, tiene el monopolio de la fuerza. O sea, que no se haga mucha esperanza en ese aspecto. Lo que quiero decir con eso es que el problema es de dentro. La oposición tiene que estar unificada, tiene que estar unida. No solo Corina Machado llevando la voz cantante, no. También los demás tienen que estar ahí, los demás candidatos, para que se vea una unificación y que todos están en la misma tesitura. Es la única manera que puede pasar. Y tratar de debilitar con lo que cuenta el régimen, con lo que cuenta Maduro, que son sus militares. O sea, tienen que tratar, que eso debieron de hacerlo mucho antes de las elecciones. ¿Por qué? Imagínense ustedes que Corina Machado que ellos que le hubiesen entregado el poder y que Maduro hubiese reconocido que perdió, por ejemplo. Entonces, ¿con cuáles militares iba a contar Corina Machado? Porque está bien, es verdad que los militares de cierta forma tienen que respetar el orden constitucional y tienen que estar bajo el mandato del presidente de la República, pero cuando algo no está correcto, cuando algo no está bien, los militares también pueden pensar en su país, en el porvenir de su país, porque ellos viven allá, ellos tienen hijos, ellos tienen familia. Si esto sigue como va, esto de cierta forma va a terminar en lo mismo.
la oposición va a ser derrotada mediante el cansancio. Porque Venezuela ha pasado situaciones difíciles. Y Maduro ha sabido gobernar con situaciones difíciles, con bloqueo ha sabido gobernar. Por eso ustedes ven que él actúa de la forma que lo hizo, rompiendo relaciones automáticamente con los países que han dado una opinión distinta a lo que él quiere. Rompe relaciones. Pero ¿en qué peso económico tiene eso para Venezuela? Para él no va a tener ningún peso económico, porque él va a comer todos los días. Él tiene la forma de comer bueno todos los días y los más allegados al gobierno lo van a hacer sin problema. Y los venezolanos son los que van, los de a pie, los del pueblo, son los que van a ver las consecuencias de estos bloqueos que se puede hacer desde afuera hacia Venezuela. Por eso digo que el condimento especial que tiene esta situación de ahora es que Maduro no va a poder actuar de la forma que lo hizo anteriormente. Y miren, yo entiendo que Maduro es el menos radical de los chavistas. Hay más radicales que él ahí dentro. Él es el presidente, él es la cabeza, pero hay otros más radicales que Maduro, de la línea de Chávez, ahí, que son mucho más peligrosos que Maduro. O sea, yo quisiera que no se produzca ningún derramamiento de sangre. Ya van 11 los fallecidos. Yo no quiero ver eso. Y lo que voy a decir, que no lo vean como algo de agitar. No. Pero tengo que decirlo, o sea, porque la historia está ahí. Los grandes acontecimientos, los acontecimientos significativos, las transformaciones significativas del mundo han sido mediante la fuerza, han sido mediante sangre. ¿Cómo nos liberamos nosotros? ¿Cómo fuimos independientes? Fue mediante sangre. ¿Cómo luchamos contra la dictadura de Trujillo? Fue mediante sangre. Fue mediante sangre. ¿Cómo nosotros pedimos la restauración de un gobierno que fue víctima de un golpe de Estado? Fue mediante sangre. Todas las transformaciones necesariamente tienen que ver con sangre. La Revolución Francesa. Oye, eso es de que no, ya, esto se va. No, se destruyó todo. Se reformó todo completamente. Y empezaron los diferentes pueblos y países a sublevarse. O sea, sin tener que agitar. Pero tengo que decirlo. Pero la situación es desde dentro. Entonces ahí es que tiene que estar la inteligencia de la oposición venezolana. La inteligencia de la oposición venezolana. No pueden cansarse. Tienen que compactarse, unidos todos. No como fueron a las elecciones, con 10 candidatos. No. Porque decimos, bueno, Corina Machado es la líder de la oposición. Bueno, aquí decimos, por ejemplo, para compararlo, para que la gente me entienda, aquí decimos, Leonel Fernández es el líder de la oposición. Porque es el que tiene mayor cantidad de votos demostrados en las elecciones que los demás partidos. Pero no es que todos están unificados al pensamiento de Leonel. No es que todos estén unificados al pensamiento de Corina. Al menos que lo manifiesten públicamente. Porque si hay candidatos de esos que entonces hacen causa común con el chavismo, entonces ya ahí se debilita la oposición, se debilita el discurso. Y entonces pasaría más de lo mismo. Independientemente de todo, esto marcará un antes y un después en Venezuela. Aunque se logre o no se logre el objetivo a corto plazo. Esto marcará un antes y un después. Y como lo dije anteriormente, es el principio del fin, sin lugar a dudas.